El chocolate espeso, un podcast en el que tenemos las cosas claras. Bienvenidos y bienvenidas a El chocolate espeso, un podcast en el que le tenemos las cosas claras. Hoy estamos aquí, Leticia y yo, dos de las personas que fundamos este proyecto. ¿Qué tal estás, Leticia? Muy bien, Javi, ¿tú? Pues muy bien, la verdad, contento porque es el primer podcast que hacemos. Sí, es verdad que luego harás tú algunos solo, yo haré algunos también solo. Y bueno, pues iremos un poquito intercalando diverso contenido. Pero bueno, hoy venimos a hablar acerca de un tema que yo creo que es tremendamente interesante y es la reforma laboral. Una reforma que sin duda alguna, pues bueno, ha cambiado el panorama laboral en lo que viene siendo la España del 2022, año en el que se ha aplicado la reforma, pese a que se llevaba discutiendo y por supuesto sí debatiendo por los diferentes grupos parlamentarios el año anterior. Una reforma que creemos que, aunque sí que es verdad que se deja ciertas cosas, también es cierto que es muy positiva en términos laborales respecto a lo que teníamos. Lo cual hasta cierto punto tampoco tiene demasiado mérito porque la reforma que teníamos, y de hecho venimos a hablar primeramente de eso, concretamente nos lo contará nuestra compañera Leticia, la reforma laboral anterior, que es la del 2012, fue una reforma bastante lesiva. Así que bueno, en fin, vamos a proceder a ello, que yo creo que es un tema que nos puede interesar a todos, más que nada porque al final pues todos trabajamos. Además este podcast concretamente va destinado a todos aquellos los trabajadores y aquellas trabajadoras que bueno pues que nos quieran escuchar, informarse un poquillo más y sobre todo reflexionar acerca del mundo en el que vivimos desde un punto de vista laboral, por supuesto. Y bueno, pues nuestra amiga Leticia nos va a contar un poco la reforma del 2012 y cómo se llega a ella y sobre todo qué es lo que añade o más bien qué es lo que se le quita a la clase trabajadora. Efectivamente, partimos de una reforma laboral en el año 2012 un poco peculiar, porque a diferencia de la que estamos analizando hoy en día, que es la de este año, la que se está aplicando este año a partir de finales de 2021 o marzo de 2022 en algunas empresas, la reforma laboral del 2012 lo que hace es restringir algunos derechos que tenían adquiridos los trabajadores. Sí es bien conocido por todos, y si no, para que os suene, que entre los años 2008-2014 nuestro país se enfrenta a una de las grandes crisis económicas que ha asolado desde el 2000 hasta ahora, con unas cuotas de paro muy altas, que me gustaría tener los datos por aquí. Sí, exacto. La cuota más alta de paro, para que os hagáis una idea, llega a los 5 millones de personas, lo supera, de hecho, en abril de 2013. Para que os hagáis una idea, ese es el punto más alto desde 1974 hasta hoy en día. También tenemos un punto muy alto de paro debido a la situación, pero debido a la pandemia recientemente, que son los 4 millones de parados, pero que a partir de la entrada en vigor de lo que es la reforma laboral del 2021-22 ha decrecido significativamente. Volviendo otra vez a la historia, al año 2012, el gobierno que teníamos era un poco diferente, de ideología diferente. Gobernaba por aquel entonces el Partido Popular, bajo la presidencia de Mariano Rajoy. Debido a que el paro va aumentando significativamente desde el año 2008 hasta el 2012, deciden acordar una reforma laboral que se aprueba el día 10 de febrero en un Consejo de Ministros y que lo que propone es facilitar la contratación, según ellos, con especial anterior a los jóvenes y a los parados de larga duración, y que, en cierto modo, el despido, como se puede ver con los mecanismos que se acuerdan, sea un poco más fácil para las empresas. Eso es una opinión personal, cada uno puede tener la suya. Bajo mi punto de vista, lo que se hace es se da más manga ancha a las empresas a la hora de contratar y de despedir. ¿Vale? Se acortan las indemnizaciones en caso de despido objetivo, se amplía el despido objetivo, quiero decir, las causas por las que te pueden despedir son mucho mayores que las que tenía en la anterior reforma laboral, y lo que hace es que la empresa, al tener más facilidad de contratar y de despedir, pues
tenga un panorama más favorable que lo que tiene actualmente, por ejemplo. También es significativo de recordar los datos de paro que tenía España en el 2012. En el 2012, para que os hagáis una idea, España tenía en paro global al 25,8% de la población. Haceros una idea matemática de lo que es sobre unos 41 millones de personas, 40 en aquel momento, el 25%. Es una barbaridad. En comparación a la zona euro, que España, como todos sabemos, forma parte de la Unión Europea, algunos países tenían unas cuotas de paro también, bueno, todos los países, pero para que comparéis, Austria tenía el 4,4% de paro de toda su población, Luxemburgo el 3,2% y Países Bajos y Alemania el 5,4%. Es decir, estamos comparando países que tienen un paro muy pequeñito con lo que viene siendo España, que tenía una situación de paro enorme. Grecia, que es uno de los países que a lo largo de los años yo he visto siempre comparativas con la zona sur europea, España, Italia, Grecia. Grecia tenía el 25,1%. Es decir, superábamos a Grecia en el paro en aquellos momentos. Y se acuerda una reforma laboral que en teoría, según el gobierno del PP, iba a dar un impulso mucho mayor a la economía y daba una manga más ancha a las empresas. Se reducían, ya lo he dicho antes, los días por los que tenían que indemnizarte. Anteriormente eran 45 días por año trabajo. Espérate, que me gusta irme a los datos porque si no, la cagamos. Aquí, perdón. Sí, repito, la indemnización por despido improcedente pasa de 45 días a 33 con 24 mensualidades. Antes eran 42. Es decir, se reduce significativamente el tiempo que te tienen que indemnizar. Las ETT pasan a actuar como unas agencias de colocación del personal, por lo que les dan un papel muy importante a las ETTs dentro del mercado laboral. Y básicamente se sustentan en eso. Quiero decir, partimos de una situación compleja con un número muy alto de paro a una reforma laboral que, bajo, repito, mi punto de vista, otorga a las empresas una manga muy ancha con la que jugar respecto al propio mercado laboral. De hecho, es que es verdad, o sea, hay que decir que esta reforma laboral del 2012 no se pacta no se pacta, por supuesto, con los sindicatos. De hecho, hay una diferencia brutal en torno a las reformas anteriores y la reforma del 2012. Esta reforma, o sea, la del 2022, esta reforma concretamente, la que tenemos ahora en vigor, es una reforma que se ha pactado con los sindicatos, lo cual es importante porque al final se ha pactado con todas las organizaciones laborales, es decir, con los sindicatos y con la patronal, estando los mayores sindicatos de España, que son Comisiones Obreras y seguido de UGT, con pues la patronal y por supuesto el gobierno, que pues también ha tenido un carácter de mediación, ¿no? Es importante destacar esto porque además concretamente la otra reforma ya no solo es que fue muy impopular, porque desde luego el consenso carecía, o sea, desde luego brillaba por su ausencia, sino también concretamente porque se otorgaba, como dice Leticia, y eso yo no sé si es una opinión, Leticia, o quizá es algo más bien objetivo, porque bueno, nosotros tenemos por supuesto nuestras opiniones, pero sí que es verdad que el hecho de poder despedir, tan barato, despedir tan rápido y prácticamente sin dar explicaciones, es algo, además de que a mí me parece aberrante, pero bueno, independientemente de eso, sí que es verdad que daba esa manga ancha y que al final retorcía ese mercado laboral para intentar salvarlo como quien salva a un enfermo de gangrena cortándole las piernas en vez de intentar sanándolo aún habiendo posibilidad de sanarlo. Pero bueno, pasan los años.
la tasa de paro se reduce, obviamente porque los efectos más devastadores de la crisis han pasado. Sin embargo, los trabajadores siguen sufriendo, ¿no? Como ha comentado Leticia, todos esos efectos adversos de la reforma laboral que desde luego no son para nada positivos para la clase trabajadora. La verdad es que es importante destacar que bueno, vamos, ahora hablará también Leticia sobre los puntos más importantes de la reforma, pero a mí me parece que el hecho de que se coloque, por ejemplo, los sindicatos en prácticamente una posición de igualdad respecto a la patronal, con respecto a las negociaciones colectivas, o sea, es decir, a la negociación de los convenios, implica que los sindicatos ahora mismo tienen la suficiente fuerza como para poder hacer presión, cosa que antes era imposible. Ahora mismo digamos que se ve un poquito más esa equiparación, ¿no?, en cuanto a las fuerzas entre las organizaciones obreras y la propia patronal. Luego, por otra parte, también es importante, hay una cosa que a mí me parece fascinante, porque yo os tengo que admitir que es algo que no tenía ni idea, y es el tema de los convenios que decaían, ¿no? La empresa esperaba, cosa que se ha eliminado en esta reforma nueva, la empresa coge y dice, bueno, yo voy a esperar 3 meses, el convenio decae, se acaba y entonces te aplico las condiciones del sector, que generalmente cuando eso pasa es cuando las condiciones del sector son peores que las del convenio. Básicamente, entonces la empresa coge, se aprovecha, se ahorra dinero y encima maltrata aún más a sus trabajadores. Bueno, pues ese tipo de cosas, que por eso es por lo que Leticia dice que es una opinión, pero yo creo que quizás es algo más allá de una opinión, sino que algo más bien objetivo, eso se acaba, ¿no? Y es importante destacarlo, que es que me ha venido a la mente cuando lo has comentado. No, sí, que, a ver, cambia todo un poco, quiero decir, cambian los tiempos, cambian los gobiernos. Está claro que comparar las dos reformas está, desde mi punto de vista, una muy lejos de la otra. Hay algo que me ha llamado mucho la atención que has dicho tú, que es el papel de los sindicatos. A mí el principal fallo, aparte de que es una sangría para el trabajador la reforma de 2012, es no tener en consideración a los sindicatos. Una negociación que atañe a los trabajadores tiene que estar, o sea, la figura que representa a los trabajadores tiene que estar en medio de esa negociación. Luego podemos evaluarla si se queda corta, si no se queda corta. Tú lo has dicho al principio, esta reforma laboral es muy buena, le faltan algunos pequeños matices, pero es muy buena. Pero el que colabora en todas las partes de la tarta, o sea, quiero decir, el que la tarta esté compuesta por todos sus trozos, está muy bien. Quiero decir, el reunir a la COE, a la CEPIME, que son los representantes de los pequeños empresarios y medianas empresas, y a los representantes sindicales, para mí es un logro, por ejemplo, por parte de este gobierno, que se ha podido llevar a cabo. Cuando dentro de X años se instaure una nueva reforma laboral, ya podrán analizar los logros o los no logros de esta, pero es algo necesario. En 2012 eso no se llevó a cabo. Y es cierto que el paro decreció, pero se aprovechó mucho o se dio mucho auge al empleo temporal, a la eventualidad, que esta reforma también lo acoge. Y ahí se entran otros debates sobre el tipo de empleo que se crea, pero que no, es lo que tú has dicho, no por subsanar un mal significa que se vaya a hacer el bien. Entonces, es un poco de reflexión para la gente y los trabajadores, que al fin y al cabo, pues todos somos trabajadores en mayor o menor medida. Bueno, de hecho hay que decir que al final la política, o al menos gente como yo, entiende la política como una, digamos, muchas veces plantear consensos, ¿no? Es decir, ceder para que de alguna manera el sistema avance, la clase trabajadora viva mejor, que para eso es para lo que digamos, yo creo que existen estos mecanismos que recoge la Constitución y que recogen, vamos, esas negociaciones colectivas. Y desde luego, pues esta reforma carece de ese consenso que creo que es absolutamente central, ¿no?, en democracia. La verdad es que es importante también y ahora hablaremos ya, porque la verdad que lo primero que teníamos que hacer, yo creo que era, si queríamos ponernos en contexto, era comparar esa reforma laboral anterior del 2012 con la del 2022, sin decir, digamos, los puntos más importantes de las del 22, que es lo que vamos justo a analizar ahora para, bueno, pues un poco que nuestro
nuestros oyentes y nuestras oyentes se queden un poco con los puntos centrales de la reforma y puedan conocerlos digamos exhaustivamente. Y bueno, la verdad es que Leticia nos va a comentar un poquito los puntos fundamentales. Sí que es verdad que algunos ya los hemos hablado, como lo de los convenios que decaen y también por supuesto el papel central de los sindicatos dentro de las negociaciones colectivas. Sin embargo, hay otros muchos más, porque al final cambia el modelo de contratación. Bueno, también viene esta reforma. Bueno, unos meses antes hubo unas subidas de salario mínimo y también, por supuesto, pues ahí, digamos, quizá una reforma integral en torno a lo que es el trabajo temporal. Es decir, lo que se prima es el trabajo indefinido, como bien dice el artículo 1 de la propia reforma laboral, que el trabajo se presupone como indefinido. Pero bueno, Leticia, alúmbranos. Pues yo lo he resumido en algunos puntos clave, ¿vale? Exactamente tengo anotados 9. Básicamente, bueno, la reforma laboral la tenéis al alcance de la mano para quien quiera leerla, pero se realiza un reequilibrio de la negociación colectiva, ¿vale? Se le da mucha vigencia al convenio del sector y se presupone una ultraactividad indefinida de los convenios, lo que tú has citado antes, ¿vale? De la muerte, dejar que las empresas antes dejaban que murieran los convenios colectivos de empresa. Bueno, no sé si sabéis cómo funciona, pero el convenio colectivo de la empresa no tiene que ser porque ser igual que el convenio colectivo del sector, se pueden parecer en muchos aspectos, pero se presupone que el convenio colectivo de la empresa es, como por aquí decirlo, protege más al trabajador incluso que el convenio colectivo del sector. Y es más beneficioso. Entonces, eso lo que hacen es que le dotan de una mayor categoría para su actividad. El segundo punto el contrato se presupone indefinido y es un contrato fijo ordinario. Se va a tender a desaparecer el contrato de obra y servicio, que tiene una vigencia máxima de hasta 6 meses. ¿Y por qué hacen esto? No porque el contrato de obra y servicio sea un contrato nocivo, sino que era el tipo de contrato con el que existía más fraude desde el punto de vista, vamos, con el que las empresas cometían o podían cometer más fraude, este tipo de contrato. La eventualidad sigue existiendo en mucha menor medida, pero bueno, ya os contará Javi los tipos de contrato, pero se prima el tipo de contrato indefinido, ¿vale? La duración de la vigencia laboral para que se te presuponga un trabajador indefinido, es decir, vas a pasar a ser fijo si acumulas 18 meses trabajados en 2 años. También es mucho tiempo, pero anteriormente, para que os hagáis una idea, eran 24 meses trabajados de 30. Entonces, hay una mejora notable. Se va a multar a las empresas que empiecen a contratar o a hacer un uso fraudulento de los contratos, es decir, se va a llevar una regulación mucho más exhaustiva de cómo se va contratando, y a las empresas que no contraten o que no hagan tipos de contrato como tienen que estar, acordes a la ley, se les va a multar. Para que os hagáis una idea, que eso es otro punto clave, la penalización va a pasar a ser de 26 euros por contratos menores a un mes de duración, tanto de carácter temporal como de carácter indefinido. Se presupone que es más de un mes, pero se va a actuar así. Se va a crear una figura que hasta, o al menos en el ámbito de donde yo vengo, no era tan conocida, que es la figura del fijo discontinuo para las actividades estacionales, que ya no, se deja de usar al personal eventual, y eso a la hora de una estabilidad laboral, aunque parezca que no es importante. Se va a revisar un modelo que hasta que estalló la pandemia creo que era un recurso que no se había puesto en marcha, al menos que yo recuerde, que es los ERTES, o los expedientes de regulación temporal de empleo, que, como ha demostrado la reciente historia, ha salvado numerosos puestos de trabajo durante esta pandemia, y que de no haber existido este mecanismo estaríamos hablando de unas tasas de paro mucho mayores
desorbitadas en según qué sectores. Y mediante esta reforma laboral se van a pasar a regular nuevamente por si a futuro, según el sector, hubiera que utilizar estos mecanismos. Y el último punto que yo tengo, que me parece muy significativo, es el mecanismo RED. Que el mecanismo RED es que cuando haya unas causas de crisis prolongadas y justificadas y se pongan en marcha los ERTEs, las empresas pueden acceder a este tipo de mecanismos para que no les afecte tanto estos expedientes de regulación los expedientes de regulación temporal de empleo. La prestación RED será del 70% de la base reguladora, y no consumirá paro. El fondo RED va a ser creado por el gobierno y me parece un mecanismo muy interesante que se incluye en la reforma laboral. Y en cuestión salarial, que esto también es importante, va a tener mucha más importancia el convenio del sector. Una empresa va a tirar básicamente al beneficio empresarial individual de cada empresa, pero el convenio del sector va a tirar al beneficio del sector. Quiero decir, va a ser mucho mayor el beneficio salarial que recoja el convenio del sector al que pueda recoger un convenio de empresa. Entonces, me parecen los 9-10 puntos clave de esta reforma laboral de 2021, que bueno, se empezó a aplicar en 2022 y ya, como he dicho antes, algunas empresas recogían que se podían aplicar a partir del 31 de marzo del 2022 y que cambian un poco el panorama respecto a lo que teníamos con la reforma laboral anterior del 2012. Bueno, sin duda alguna, si hablamos de los contratos, el panorama cambia bastante. Sobre todo porque la figura del fijo discontinuo, por ejemplo, que es una figura bastante importante en este contexto para cubrir la estacionalidad, que por cierto, aquí en el sur de la península, por ejemplo en todas las zonas costeras, Málaga, la zona esa de Puerto Banús, también toda la zona de Valencia, bueno, es decir, zonas que tenían muchísimo turismo, son zonas donde el fijo discontinuo aparece y además, y aunque ya en algunos casos aparecía regulado, se extiende a otros sectores, ¿no? Y sobre todo se extiende sustituyendo contratos eventuales que no hacían nada más que tener a la gente en vilo sin poder pues tener una estabilidad y por supuesto sin poder realizar un proyecto de vida. Si bien es cierto que nosotros consideramos que el contrato y quiero decir, consideramos todos, me imagino, los oyentes también y las oyentes, consideramos que el contrato indefinido es el ideal, ¿no? Creo que es bastante obvio, quizá no hubiera ni que haberlo dicho. Es cierto que la figura del fijo discontinuo respecto a la figura del eventual es una figura que da muchísimo más estabilidad. De todos modos, hablaremos de ello. Por otra parte, vamos a hablar acerca de los contratos formativos, ¿no? Primeramente, más que nada porque en España, y sobre todo si la gente que nos escucha es joven, es bastante probable que piensen en sí mismos y piensen en las prácticas que han hecho, prácticas que por cierto no estaban remuneradas y que se iban encadenando simplemente para tener experiencia y luego poder acceder a un trabajo normal. Esas prácticas, por ejemplo, ahora mismo en lo que viene siendo esta nueva reforma laboral, obligatoriamente tienen que ser pagadas. De hecho, la retribución se va a fijar en un convenio, por ejemplo. De hecho, las prácticas que el convenio, bueno, en la reforma laboral anterior estaban, no estaban sujetas, mejor dicho, a una edad, ahora mismo sí lo están, que es hasta los 30 años, ¿no? Aunque bueno, hay un par de especificidades que se pueden ampliar un pelín más, pero bueno, en general, para el conjunto común de los mortales hasta los 30 años. Y por otra parte, pues desde luego también, por supuesto, queda excluida cuando, se concierte con personas con discapacidad, ¿no? De hecho, también esta reforma y los tipos de contratos y los cambios de estos contratos son bastante inclusivos en ese sentido con las personas que tienen capacidades especiales. Por otra parte, decir que bueno, desde luego estos contratos también de formación
Son contratos que además van a ser a tiempo parcial, lo cual es estupendo para que la gente pueda seguir estudiando o incluso pueda compaginarlo con un trabajo normal con el que, digamos, complete su sustento. Por tanto, permiten a los trabajadores seguir formándose a la vez bueno, que pueden trabajar o incluso llevar a cabo una vida académica normal. Esto sobre todo está muy vinculado y orientado a la juventud. También por otra parte se pueden hacer a turnos y bueno, incluso se pueden hacer contratos con varias empresas, ¿no? En cuanto a lo que viene siendo la formación. De todos modos, la verdad es que también otra cosa que me parece muy interesante y de la que las empresas abusaban mucho en este sentido es la eliminación de las horas extraordinarias durante los contratos de formación. Yo, vamos, alrededor de, digamos, de lo que es mi círculo social, ya fue bastante recurrente hace unos años el tema de estas horas extra. Ahora la empresa no puede hacerlo a no ser que sean por causa de fuerza mayor. O sea, no pueden obligar a los trabajadores, por ejemplo, amenazándoles con que no les van a aprobar las prácticas y tal, ¿no? Por otra parte, también una de las cosas muy buenas que yo creo que tienen estos contratos de formación es que bueno, pues se establece un nuevo régimen de cotización para los mismos que tiene que ver con pues eso, a estos contratos de formación y aprendizaje. O sea, es decir, que ya están catalogados como contratos de formación y no como esas prácticas no remuneradas las cuales lastimosamente los trabajadores o los futuros trabajadores bueno, pues perdían parte de su vida aprendiendo sin obtener nada a cambio, pese a que participaban por supuesto en la producción de la empresa. De hecho, la verdad es que es interesante porque estos contratos pueden durar un máximo de 2 años, pero bueno, puede haber incluso un mínimo de 6 meses y bueno, pues dependiendo puede llegar hasta el año, ¿no? Un contrato de 6 meses, un año, llegando a un máximo de 2, ¿no? Además, también es interesante porque hablábamos de los ERTES anteriormente y es que se pueden incluso realizar en empresas que tengan un ERTE y, por cierto, que no estén afectadas, sobre todo los puestos que se cubran con estos contratos de formación, que no sustituyan a trabajadores de la empresa que están cobrando este subsidio que es el del ERTE, ¿no? Es decir, que ya no se puede hacer el chanchullo de, bueno, contrato a 4 de prácticas y me dejo al trabajador en ERTE en casa, ¿no? Al que más cobra, por supuesto. Por otra parte, la verdad es que hay una acción protectora de la seguridad social que además hace que estos contratos en prácticas estén protegidos, cosa que es verdad que muchas veces pensamos en este tipo de cosas y decimos, joder, ¿cómo esto no se ha podido permitir? O sea, ¿cómo esto se ha permitido tanto tiempo, ¿no? Y por lo menos los trabajadores tienen una serie de contingencias y de prestaciones que pueden asumir en caso de, pues eso, tener algún tipo de percance en el trabajo o de finalizar sus propias prácticas. Aparte, además de que se bonifican las empresas, como ya lo hacían antes, para, bueno, pues por hacer este tipo de contratos y también, por supuesto, por contratar en formación a personas con discapacidad. Bueno, todo esto además es interesante porque decir que bueno, entre tanto se está además, o sea, esta reforma, si bien es cierto que el texto está publicado y ya está en aplicación, sí que es cierto que se está ampliando, es decir, se está creando, por ejemplo, un estatuto del becario, ¿no? Que bueno, pues se está negociando nuevamente con los sindicatos y con el resto de agentes sociales como la CEPIME o la COE. Luego, por otra parte, pues los contratos indefinidos, aunque es verdad que no se... de hecho, es más, es lo que algunos sectores más han criticado, es aunque no se amplía la cantidad, digamos, de que se da al trabajador por despedirlos, la cantidad de días trabajados por año que se le da al trabajador, sí que es cierto que por ejemplo, durante estos contratos indefinidos, o sea, estos contratos indefinidos ahora también engloban a los contratos de obra y servicio, que se obliga a las empresas a definir, nunca mejor dicho, lo que son esas obras, ¿no? Y cuál es la duración para hacer un contrato temporal determinado o para decir, bueno, usted, como esta obra no se va a acabar, porque no se va a acabar, ahora mismo es usted indefinido, hasta el momento en el que se acabe la obra que o le recolocaremos en caso de que haya otros sectores en los que trabaje la empresa o pues lastimosamente tendrá que ir al paro, ¿no? Pero bueno, ya es más estabilidad y desde luego aparte son contratos que tienen una mayor garantía porque por ejemplo los contratos de obra y servicio estaban cubiertos por 12 días
por año trabajado, mientras que los contratos indefinidos están cubiertos por 20-21 días por año trabajado, lo cual desde luego es más caro a la hora de despedir actualmente a un trabajador que anteriormente a un trabajador que tenía un contrato de obra, por supuesto. Luego, por otra parte, la verdad que también es importante pues eso, esas ofertas de recolocación, ¿no? Porque desde luego vienen a finalizar y a regular y a desde luego poner trabas a la facilidad que tiene la empresa, pues eso, para despedir a sus empleados. Luego, por otra parte, los contratos eventuales, que aquí llegamos un poco, yo creo que a lo que más chicha tenía. En España los contratos eventuales eran altísimos. De hecho, la eventualidad llegó a ser un 30% dentro de lo que es la contratación de este país. O sea, tener un contrato eventual era lo más normal del mundo. 3 de cada 10, incluso más de 3 de cada 10 de empleados tenían y trabajadores tenían un contrato eventual, lo cual, bueno, pues creo que nos da varias claves de quizá las deficiencias que tenía el sistema. Y bueno, pues ahora estos contratos se establecen en 2 submodalidades. Una de ellas que establece que los trabajadores pueden trabajar entre 3 meses o 6 meses y se puede ampliar a un año, ¿vale? Como eventuales. Y a partir del año, bueno, que puedan ser ampliables el año según convenios, o sea, si el convenio del sector o el convenio de la empresa establece que esos trabajadores pueden estar un año eventuales, lo estarán. A partir de ahí tienen que pasar a ser trabajadores fijos discontinuos, o se pasará, en caso de que la producción de la empresa no lo requiera, a extinguir los contratos, ¿no? De hecho, esto se hace para bueno, pues prever el incremento ocasional e imprevisible y bueno, pues un poco las oscilaciones dentro de la producción de la propia empresa. Por otra parte, los contratos de 90 días, que son para situaciones ocasionales, que además se tienen que justificar y que por otra parte no bueno, pues que sirven un poco, pues eso, para bueno, pues cubrir diversos picos, ¿no? Por ejemplo, una campaña de navidades o una campaña pues de verano. Y luego por otra parte también los contratos de sustitución, que son contratos que bueno, pues vienen pues eso, sustituir unos trabajadores con otros. Además, los trabajadores van a tener un derecho a reserva del puesto y por otra parte, pues también hay un periodo anterior a ese contrato de sustitución donde el trabajador que sustituye, ¿no? Al anterior, o sea, exactamente, tiene un proceso de 15 días más o menos de aprendizaje de su puesto de trabajo. Por otra parte, también es cierto que se pueden llevar a cabo y se pueden contratar trabajadores eventuales para completar la persona, yo que sé, pues la jornada de otra persona que tenga mismamente una jornada reducida, que por otra parte también me parece importante. También, por cierto, decir que, y lo ha dicho antes Leticia, sí que es verdad que los contratos que se hagan a través de las ETTs van a tener que estar, digamos, fijados por lo que viene siendo el convenio del sector. Cosa que es importantísimo porque antes se aplicaban los derechos y las condiciones que les daban la gana, lógicamente ofreciendo a las empresas unos servicios muy baratos, con lo cual las empresas lógicamente contrataban esos servicios porque al final salía muy barato despedir, muy barato contratar y por supuesto muy barato tener a esos trabajadores, ¿no? Pero bueno. Y luego por otra parte tenemos un poco el fijo discontinuo, que tiene unas condiciones determinadas en las cuales se puede trabajar un mínimo de 3 meses al año, que están garantizados para los trabajadores, y un máximo de 10 meses al año. Este contrato fijo discontinuo es importante porque bueno, establece una bolsa de empleo. Aparte que hay un escalafón dentro de los llamamientos y sirve pues un poco para que haya personal que cubra periodos estivales y lo haga de manera fija. O sea, es decir, por ejemplo, imaginémonos un restaurante que tiene muchísimo trabajo en diciembre, tiene muchísimo trabajo en junio, julio, agosto y luego tiene mucho trabajo en diciembre. Pues una persona que esté trabajando en fijo discontinuo trabajará las navidades, el verano y además tiene un acceso a un subsidio en los meses que no esté trabajando. Si bien es cierto que esto al final no deja de ser quizá un poco un parche, estas personas tienen la capacidad de poder saber qué es lo que van a hacer el año que viene con su vida, lo cual es importante, y además pueden buscar unas alternativas laborales a esos subsidios consiguiendo, bueno, pues por ejemplo, otro empleo
quizá fijo discontinuo los meses que se quedan descolgados de su empleo principal, por así decirlo. Por otra parte, también es verdad que es importante vamos, el hecho de los llamamientos, se llamará a los fijos discontinuos con una lista y pueden rechazar hasta un máximo de 2 veces sacándoles de la lista y extinguiendo el dicho contrato fijo discontinuo. Y bueno, por último, la verdad que me gustaría destacar una cosa y es el tema de las subcontrataciones. El tema de la subcontratación me parece importante porque, a diferencia de los anteriores de las anteriores reformas, que se primaba la subcontratación de estas ETTs, al ponerles muchas trabas a las ETTs y obligando a las ETTs a dar un trabajo digno a los trabajadores, al final lo que se hace es ya no solo poner a todo el mundo por igual, quizá incluso hacer que esas ETTs pierdan ese sentido, ¿no?, que tenían, que era básicamente el de ahorrar costes a la empresa, porque eso es así, era el de reducir, o sea, contratar la ETT para reducir los costes fijos a través de los sueldos de los trabajadores y del material contratado, por ejemplo, y lo que se viene es a primar el bienestar de los trabajadores con unos empleos dignos y sobre todo con unas condiciones dignas marcadas mínimo por el convenio del sector. Y bueno, la verdad es que ahora me gustaría que hiciéramos una reflexión acerca de cómo bueno, pues esta reforma laboral afecta a los trabajadores jóvenes, porque es importante destacar el hecho de que, bueno, pues estos trabajadores jóvenes no dejan de, bueno, pues de estar abocados a un paro enorme en estos últimos años, y ahora se acaba de poner sobre la mesa esta nueva reforma y parece ser que el paro juvenil está bajando exponencialmente. Así que nada, Leticia, ¿qué te parece a ti todo esto? Pues a mí es que esta reforma me parece muy buena. Yo parece que soy fiel defensora, pero me parece muy buena. Sí que hay cosas que mantiene, que pues está viva, como aquel que dice, lo que has dicho tú, se están realizando modificaciones y más añadiendo ciertos puntos, pero me parece muy buena y sobre todo para la gente joven. En 2012, me gusta un poco la historia. En 2012 partíamos de una situación de paro juvenil en el país de cerca del 54,2% de los jóvenes. Es una barbaridad que la población de un país en el siglo XXI, de un país del primer mundo y de la Unión Europea, esté en casi la mitad de su propia gente joven. En comparación a la propia Unión Europea, que ya me parece una cifra alta, pero tenía solo el 22,7% y me parece también una auténtica barbaridad. Me parece que da una estabilidad a la hora a las personas jóvenes a la hora de planificar un poco su vida. Creo que yo he sido eventual, mucha gente que nos pueda estar oyendo habrá sido eventual en sus vidas, muchos de ellos por un periodo muy largo de su vida, y son los que mejor comprenderán que una estabilidad a la hora de qué hacer con tu vida de aquí a un año, aunque me parezca una estabilidad corta en ciertos aspectos, ayuda mucho a la hora de planificar tu vida, de formar una familia, poder adquirir una vivienda. Muchos aspectos que hoy en día, viendo las noticias que surgen en la prensa, televisión, medios informativos, redes sociales, argumentan y explican la situación de la juventud española hoy en día. Quiero decir, el no tener una estabilidad da respuesta a muchas cuestiones que vivimos hoy en día. Y que gracias a una reforma laboral como esta puede empezar a cambiar. No tenemos la certeza de que lo vaya a hacer a día de hoy, pero puede empezar a cambiar. Tú mismo lo has dicho antes, los contratos en prácticas, el realizar un estatuto del becario, la gente que esté estudiando lo va a comprender muy bien y creo que lo va a coger muy bien. Y son cosas que poco a poco ayudan a la sociedad, ayudan a avanzar, ayudan a tener una estabilidad y a decir que sí, los jóvenes siempre nos han vendido que somos el futuro y que en algún momento llegaremos a ser adultos y mayores, pero que siendo joven también somos presente y podemos obtener pues
una vida normal, que es lo que yo creo que la gente joven quiere, una independencia, no estar hasta unas edades muy avanzadas en casa de tus padres porque no te lo puedes permitir por los salarios y situaciones laborales, y que con estas cosas pues pueden empezar a paliar esas situaciones. Bueno, sencillamente yo tengo que estar de acuerdo con Leticia. La verdad que creo que, bueno, nosotros al principio, yo me acuerdo de un dato y era que el paro me hacía gracia porque me comentaba un amigo que él estaba tremendamente preocupado por el tema del paro juvenil. Y nosotros le comentábamos que sí, mira, Leticia estaba comentando antes que el paro juvenil en España era un 50%, o sea, uno de cada dos, ni siquiera uno de cada, no sé, de cada tres jóvenes, uno de cada dos. O sea, es un porcentaje absolutamente abrumador. Y yo creo que deja un país inmóvil, ¿no? Y su capacidad productiva también, por supuesto. Ahora mismo el paro juvenil está reduciéndose paulatinamente. De hecho, una de las consecuencias inmediatas de la reforma laboral es que sí que es cierto que hay uno de cada dos contratos es indefinido, y eso es importante porque, bueno, pues al final se dota a los trabajadores de estabilidad. Y, por supuesto, esa estabilidad se deriva en la realización de un proyecto de vida a largo plazo, ¿no? El poder decir, bueno, pues me voy de este trabajo porque tengo más posibilidades de irme de indefinido. O sea, no voy a tener un contrato eventual con tanta facilidad como la que tenía antes. Actualmente, más o menos, ahora mismo, más o menos el desempleo juvenil en el último año se ha reducido en 10 puntos. Ahora mismo estamos en un 27% de desempleo juvenil de menores de 25 años. El desempleo más o menos de mayores de 25 años es de un 11,5, ¿vale? El de mayores. Y es importante destacar esto porque aunque es verdad que estamos hablando de un 27%, o sea, es decir, uno de cada cinco, más de uno de cada cinco de hecho, es importante destacar esta estadística porque hace un año era un 40%. Bajó paulatinamente a un 37% y ahora mismo ha vuelto a bajar y está en un 27%. Quiero decir, hay que asustarse porque estas cifras lógicamente son para asustarse. Ninguno, vamos, no, que no se nos interprete que nosotros estamos blanqueando las cifras tan malas que tiene nuestro país, por supuesto, en términos laborales. Sin embargo, sí que es cierto que haya bajado 10 puntos en el último año, creo que también es un indicativo de que algo está sucediendo. También es verdad que nosotros cuando publicamos este podcast no podemos saber lo que va a pasar en el futuro. Si no, la verdad es que probablemente ya habríamos echado la lotería, habríamos jugado 20 euros para ganar probablemente unos cuantos millones y no estaríamos haciendo este podcast. Bueno, o sí, no sé, desde la playa quizá, o con un coco o algo, no sé. Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí que yo creo que tendríamos que destacar es que está bajando exponencialmente el paro juvenil y a mí me gustaría, dentro de un par de años, o dentro de un año y medio, más o menos 2 años, coger a Leticia otro día y decirle, oye Leticia, ¿qué pasa con... Vamos a hablar de datos y de cómo ha ido esta reforma laboral. A lo mejor nos metemos con la Leticia de hace 2 años y con el Javier de hace 2 años, pero bueno, esperemos que no, ¿eh? Yo creo que todos esperamos que nos equivoquemos. Puede pasar lo de que nos metamos por el modo de ser, básicamente, pero yo creo que esto se mide en ir poniendo, ir allanando el camino para que la situación se vaya reconduciendo. Está claro que lo que tenemos no es lo ideal o no es lo que nos gustaría a todos. Hablo más de los trabajadores y también de los sindicatos, que creo que día a día quieren que las condiciones vayan mejorando y que todos vayamos teniendo una mayor estabilidad dentro del ámbito laboral y del ámbito salarial y, vamos, de todos los ámbitos de nuestra vida. Pero creo que esto sienta un precedente. Antes de que fueran las elecciones de 2019, era muy difícil contemplar que la reforma laboral que se había impuesto en 2012 podía ser abolida o sustituida por una nueva. Y estamos viendo cómo sí es posible. Estamos viendo cómo nos vendieron que los ERTEs eran una mala gestión, que iban a producir un montón de paro y básicamente una crisis en el país, y no ha sido así. Ha sido la salvación de muchos puestos de trabajo y de muchos hogares, del sustento de muchos hogares de nuestro país. Y estamos viendo cómo la creación de un trabajo indefinido
está suponiendo una mejora en los datos de niveles de paro de nuestro país. Entonces, hay que seguir andando, hay que seguir haciendo camino y hay que seguir de la mano de los trabajadores, pero ya dentro de un tiempo, como dice Javi, podremos atisbar si esto ha sido un acierto o no ha sido tan acierto como nos lo querían vender. Por ahora, yo creo que podemos estar una mínima parte, yo no creo que, pero podemos estar una mínima parte contentos con que los trabajadores vamos poco a poco recuperando derechos. Ojalá pudiera decir que se han recuperado todos, que es lo que a mí me encantaría y que tenemos una plenitud, pero vamos poco a poco. Y eso, a día de hoy, con una pandemia pasada recientemente a nuestras espaldas, yo creo que es lo que va contando. En 2023 podremos evaluar más cosas. Y no, me gusta la idea de lo de la playa, quizás. Lo del coco, lo del coco. Sí, 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 me gusta, me gusta. Yo lo apunto. Sí, sí, desde luego es importante. Yo es que no juego a la lotería, entonces lo tengo complicado, pero bueno, así tampoco pierdo nada, ¿eh? O sea, no gano, pero no pierdo, que es importante. Pero bueno, en cualquier caso, la verdad es que nada, con esto nos queríamos despedir. Ha sido un podcast bastante largo y yo creo que bastante fructífero, plagado de datos, además plagado bueno, pues de unas buenas intervenciones que son fundamentales para, bueno, pues que los oyentes se puedan estimular y bueno, os animamos a vosotros y a vosotras a reflexionar y a ponernos algún tipo de comentarios. Ya sabéis que estamos aquí en YouTube, el chocolate espeso, las cosas claras, en YouTube, en Twitter, estamos también en Instagram y por supuesto estamos en Spotify, en iVoox y en Apple Podcast, nuestras plataformas principales. Ya como, aunque es verdad que nos veis la cara en YouTube, de hecho os animamos a suscribiros en varios canales, sí que es verdad que bueno, nosotros al final elegimos este formato podcast porque bueno, nos parecía lo más interesante. Así que nada, os animamos a seguir escuchándonos y bueno, pues por hoy lo dejamos. Chao.